Misión Bethesda, 21 días de ayuno y oración. Nos preparamos para una gran bendición. 21 días de ayuno y oración. Mes a mes caminamos sobre propósitos que nos han traído a una gran restitución. Y es por eso que finalizamos este año en 21 días de ayuno y oración. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre, disponemos nuestro corazón para entrar en un tiempo de ayuno y oración. Una invitación del Centro Misionero Bethesda. Estamos hoy en el día octavo de nuestros 21 días de ayuno. Estamos comenzando la segunda semana. Gracias al Señor, Dios nos ha permitido ya pasar esta primera semana. Hoy hace 8 días iniciamos y ya empezamos hoy la segunda semana para la gloria de nuestro Dios. Y vamos por ese propósito de los 21 días en el nombre del Señor Jesús. Así que gloria a Dios por usted que tomó esa iniciativa, ese propósito y está aquí participando en este día de bendición en el nombre de Jesús. El tema que nos corresponde para esta mañana y por lo que estamos orando en este día es todo lo que impide la justicia de Dios. Vamos a identificar cosas que nos están separando de la justicia de Dios y bueno, vamos a comprender un poco qué es la justicia de Dios para que obviamente usted pueda, mi hermano, estar más enterado, más seguro de lo que estamos enseñando, porque pues es fácil decirle sí, la justicia de Dios, pero es que una cosa es lo que nosotros pensamos que es justicia y otra cosa es lo que la Biblia habla acerca de la verdadera justicia. Así que vamos a mirar todo aquello que está deteniendo la justicia de nuestro Dios. Vamos a empezar leyendo lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos, libro de los Romanos, capítulo número 1. Allí vamos a mirar en esta mañana lo que dice la palabra de Dios. Romanos, gloria al Señor. Capítulo número 1, vamos a leer el verso número 18. Romanos 1, 18. Estos son los textos base con los que vamos a estar iniciando esta enseñanza para que al finalizar podamos orar y saber por qué oramos específicamente. Romanos 1, 18 dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Siéntense, mis amados que están de pie. La Biblia dice que hay hombres que con su injusticia detienen la justicia y la verdad de Dios. Y luego vamos a ir a Romanos, capítulo 10. Romanos ahí mismo, capítulo número 10. Y vamos a leer el verso número 3. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Romanos 10, 3. Dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, bueno, esos textos están bastante claros con respecto a que hay una condición en el ser humano de negar la justicia de Dios, de ignorar la justicia de Dios, de saltarse la justicia de Dios. Pero voy a empezar esta mañana dando respuesta a la gran pregunta: ¿qué es la justicia de Dios? ¿Sí? Porque justicia de Dios, ¿qué es? Es cuando Dios envía un juicio y mueren muchas personas. ¿Será que esa es la justicia de Dios? La justicia de Dios significa lo mismo que para mí es justicia, porque es que nosotros tenemos una idea de justicia, pero ¿qué es la justicia de Dios? Vamos a mirar Hebreos y no me voy a demorar mucho dándole porque este tema yo ya lo he explicado en otras ocasiones. Me voy a centrar en mostrarle los impedimentos para detener la justicia de Dios o lo que detiene la justicia de Dios. Pero vamos a ir a Hebreos, ya le digo el capítulo, vamos a ir allí a Hebreos, capítulo número 5, gloria a Dios.
Hebreos capítulo 5, versículo número 12 en adelante, para dar respuesta a la gran pregunta: ¿qué es la justicia de Dios? Ya se lo voy a decir con razones y con argumentos bíblicos. Dice Hebreos 5:12: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Diga conmigo: leche y alimento sólido. Son dos cosas diferentes que aquí el autor de Hebreo me está diciendo. Ahora pasemos al versículo 13 y ahí me va a dar una respuesta. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Así que el apóstol o el autor de los Hebreos dice que la iglesia de los Hebreos, la iglesia a la que se le escribe esta carta en ese momento, y particularmente nosotros, pero en ese momento era ellos, se habían quedado en un estado de inmadurez espiritual. No habían crecido porque se habían acostumbrado a la leche, pero les faltaba el alimento sólido. La Biblia dice que la leche es la palabra que me salva a mí. Entonces, cuando yo reconozco que Cristo es mi Señor y que debo confesarle mi pecado y que ya no debo de volver a adulterar, a robar, a mentir, etcétera, eso se llama leche o palabra de salvación. Eso es lo básico, lo que me atrae a Cristo. Pero ahí no me debo quedar, porque si me debiera quedar ahí, usted no estaría aquí esta mañana, porque usted eso ya lo sabe. Usted eso ya, cualquier persona sabe que adulterar está mal, que fornicar está mal, cualquier cristiano lo sabe. Pero yo estoy aquí porque yo necesito crecer en el conocimiento de la justicia de Dios, y eso se llama palabra de justicia. Conocí la palabra de salvación, pero ahora tengo que conocer la palabra de justicia. Para resumirle las cosas, justicia es conocer la forma en que Dios hace las cosas. Dios tiene una manera diferente, pero muy diferente a nosotros, a hacer las cosas. Y eso se llama justicia. Y eso hay que profundizar. Y no dejaremos nunca, mientras estemos en esta tierra, de conocer la justicia de Dios. Siempre conoceremos un poquitico más de la justicia de Dios. Y entonces usted va a encontrar cositas que por allá en los evangelios se mencionan como mandamientos muy pequeños, como cosas insignificantes, entre comillas, que son la justicia, que hacen parte de la justicia de Dios. Esas cositas ahí que uno como que, no, lo importante es que yo ya no mato, pero me sigo enojando. Falta la palabra de justicia. No, yo ya no robo como de pronto robaba antes, pero me quedo con unas vueltas, pero a alguien le debo y me hago el loco y no le pago. Entonces, ese pequeño mandamiento es el mandamiento de justicia, y tengo que empezar a profundizar en ello e irlo conociendo. Es importante que esto lo podamos entender. Vamos entonces a Romanos. Vamos a leer muchos textos de la palabra de Dios, porque esto es importantísimo que usted lo escriba y lo tome para que luego ojalá lo pueda meditar. Romanos capítulo 3. Vamos a mirar de dónde viene esta justicia. Mire lo que dice la palabra de Dios. A lo largo de todas las escrituras se habla de la justicia de Dios. Entonces, es algo que a nuestro juicio no es tan razonable, no es tan entendible, no. La justicia de Dios es bastante compleja, bastante grande, para que nuestra mente limitada la pueda comprender, pero obviamente usted va a poder entender lo suficiente esta mañana. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley. ¿Cuál era la ley? El antiguo pacto. Dice, ahora, aparte de la ley, ¿qué pasó? Ayúdeme. Estoy en Romanos 3:21. Ahora, aparte de la ley, ¿qué pasó? Se ha manifestado la justicia de Dios. Mire que
Ya no me quedé en la ley, ahora pasé a la justicia. Por eso el que guarda que el día sábado, que está guardando que no puede hacer esto porque está en el antiguo pacto, se quedó en la ley. Ya no estamos en la ley, ahora estamos en la justicia de Dios. Lo que pasa es que hay que entender cuál es la justicia. Pero dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, ya en esos libros del Antiguo Testamento ya se venía hablando de la justicia de Dios. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, usted y yo que hemos creído en Cristo, ahora somos partícipes de la justicia divina. Amén. La justicia ahora la entendemos a través de la fe. Por eso es algo que es para nosotros. Y los que en el antiguo pacto vivieron, ¿sabe por qué se salvaron? Por la fe que tuvieron en Dios. Por esa fe, porque de verdad de corazón tuvieron una fe y el Señor tuvo misericordia de ellos. Mire, usted se puede imaginar situaciones como las de Abraham. Abraham pecó, Abraham cometió mentiras, Abraham cometió pecado de inmoralidad, pero por la fe que él tenía en Dios, el Señor lo salvó. Por esa fe que él tuvo. Entonces, esa fe es la que nos trae a nosotros aquí. David pecó muy feo, pero por la fe que tuvo en Dios, el Señor lo perdonó. Por esa fe. Entonces, por eso la justicia desde el Antiguo Testamento se viene mostrando, se va mostrando para que la podamos entender ahora en el Nuevo Testamento, en la gracia del Señor. Romanos 1:17 y vamos a entrar en materia ya. Vamos a entrar ya en materia. Romanos 1:17. Esto es solamente para mostrarle lo que es la justicia de Dios. Conocer la forma en que Dios hace las cosas. Eso es justicia de Dios. ¿Cómo hace Dios las cosas? Eso se llama justicia. Romanos 1:17 dice, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿A dónde se revela la justicia? Dentro del Evangelio. Por eso usted tiene que estudiar Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, para entender ¿qué cosa? La justicia de Dios, porque en el Evangelio es donde se ¿qué? Revela la justicia de Dios. ¿Usted ha leído el Evangelio donde dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer? ¿Usted ha leído en el Evangelio donde dice, amarás a tu enemigo y orar por los que os persiguen y hacer bien a los que os aborrecen y al que te pida, dale? ¿Usted ha leído eso en el Evangelio? Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la capa, dale también la túnica. ¿Usted ha leído eso en el Evangelio? Eso se llama justicia. Eso que está ahí, eso es la justicia. Entonces, uno puede decir, no es justo que me hagan eso a mi manera de ser, pero no en la justicia de Dios. Pero voy a tratar de explicarlo un poquitico más. Pero permítame ir a Daniel, Antiguo Testamento, capítulo número 12. Y empezamos a mirar los impedimentos que detienen la justicia de Dios. ¿Qué detiene la justicia? Daniel capítulo 12, versículo número 3. Daniel tiene una revelación muy profunda de las cosas futuras. Es como un apocalipsis en el Antiguo Testamento, todo lo que Daniel ve. Y dice Daniel capítulo 12, versículo número 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Daniel 12:3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Tenemos una responsabilidad, ¿y sabe cuál es? Entender la justicia y enseñársela a las demás personas. ¿Cuál es el primer impedimento de la justicia para que la justicia de Dios se manifieste? El primero es no enseñarla. La justicia de Dios no se enseñaba casi en los púlpitos. La justicia de Dios casi nadie le hablaba a las personas y le decía, hermano, lo correcto es que cuando a alguien a usted le haga daño, usted no se ponga a orar aquí para que el Señor le vuelva el baldón y lo destruya. No, lo correcto es que usted ore por él y lo bendiga y luego vaya y lo perdone y le haga el bien. Casi nadie enseñaba eso. La justicia de Dios era algo que se dejaba como de lado, porque cuando usted ve a una persona portándose de esa manera, humanamente uno piensa y dice, ese es muy bobo,
ese sí que es muy tonto, ¿cómo se va a dejar? Oiga, pero ¿qué le pasa? Porque esa era nuestra manera de pensar. Entonces el primer impedimento es no enseñar la justicia. Por eso aquí dice, los entendidos resplandecerán, y los que enseñan la justicia, Dios los va a recompensar muchísimo. Bueno, nos va a recompensar a nosotros, porque nosotros enseñamos la justicia. Y puede que usted no se pare en un púlpito, pero cuando usted a su hijo le dice, tú te cogiste eso que no es tuyo, vas a tener que ir, pedirle perdón a quien se lo quitaste y devolvérselo. Eso es enseñarle la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted le dice y defiéndase y no se deje, que usted no es chunco, usted le está enseñando la injusticia del hombre, no la justicia de Dios. Por eso cuando usted le dice a la persona que sea, no nos metamos por esa calle en contravía porque eso es injusticia, vamos a practicar la justicia. No me está viendo ningún policía, no importa, yo soy alguien que me acato, que me acojo a la justicia. No nos escucho esta mañana. Todo lo que usted pueda enseñarle a otro de justicia es lo que permite que la justicia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Vamos a Mateo capítulo 6. Voy rápidamente porque hay varias cosas. Mateo capítulo 6, dice el verso número 1, por favor. ¿Cuáles son los impedimentos? Lo primero es que no se enseña, que la gente no habla mucho de esto. La justicia parece como algo feo, como algo que no hay que enseñarlo, o difícil de entender, no sé, tal vez sea por eso. Mateo capítulo 6, verso número 1, dice la palabra de Dios. Escúcheme. Mateo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y este es uno de los principales impedimentos para que una persona llegue a conocer la justicia de Dios. El primero pues es que no se la enseñan, entonces ¿cómo hace para conocer lo que no le enseñan? Pero el segundo, ¿sabe cuál es? Las apariencias. Y yo sé que tal vez hoy en día no pasa así, creo por la fe que ya no está pasando así. Pero hace tiempo atrás, los más aparentones e hipócritas eran los evangélicos. Hermano, con un atuendo de santidad, con una Biblia abierta todos los días, pero siendo groseros, pero siendo adúlteros, pero siendo chismosos, pero siendo, hermano, malapaga. Las apariencias. Y lo único que importaba era que los hermanos dijeran, uy, el hermano sí es santo, uy, mira el hermano cómo ora, mira el hermano, y oraba solo para que lo vieran en el culto. Y cuando veía a alguien por ahí, de pronto importante para él, un líder o su pastor, entonces ahí sí se ponía con la cara de pingüino. Pero cuando no, en la casa no oraba, eso tiraba la Biblia por allá, ver novelas todo el día, hermano, despreocupado. Esa persona que vive de apariencias jamás conocerá la justicia de Dios. ¿Sabe quién conoce la justicia de Dios? El que le dice, Señor, tengo un problema con esto, quiero que tú me ayudes a resolverlo. Yo no le quiero aparentar a nadie nada, yo quiero ser sincero e íntegro. Como soy aquí, seré en todas partes, porque eso es lo que tú amas. La gente no puede conocer la justicia. Muchos cristianos no podían conocer la justicia porque eran solo apariencias, solo que los demás lo vieran. ¿Cómo es de espiritual el hermano? En ayuno vino el hermano. Mentira, se había tomado su platá de caldo de pajarilla y con una botella de agua. Estoy en ayuno, hermano, 21 días. Metiéndole de todo, hermano. Porque las apariencias, lo importante era que los demás dijeran, uy, el hermano sí que ora, el hermano sí que ayuna, el hermano sí que es espiritual. Mentira, lo que le importaba a esa persona era la apariencia. Por eso dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Los fariseos o los judíos se enfrentaron duramente al Señor Jesús porque el Señor los confrontó. ¿Y sabe cuál era la palabra que más les decía el Señor Jesús? Hipócritas. Porque ellos decían la hora de la oración. Aleluya. Estamos orando, el fuego de Dios. Y en la casa no le decían ni una palabra a Dios. Ahí en público sí, vamos a cantar. Y en la vida privada se la pasaban escuchando rancheras por allá de yo no sé dónde, hermano. Se la pasaban por allá, hermanos, llenos de toda la basura de este mundo. Entonces el Señor les dice, ustedes son unos sepulcros
blanqueados. Ustedes aparentan, uy, qué espirituales, uy, hermano, todo el mundo dice, uy, yo quiero ser como usted, venga, me sobo un poquitico de lo suyo porque usted es tan santo, tan ungido. Y él dice, sí, siervazo, no me toque porque me quita la unción, no me dé la mano porque me quita el poder. Mentiras, una cantidad de escondidos, una cantidad de engaños. Dios quiere que usted y yo seamos sinceros con Dios. ¿Y sabe cuál es el resultado de eso? Conocer la justicia de Dios. Señor, así como soy, Señor, así vengo a decirte la verdad, vengo a reconocer. Y si alguien me pregunta, le digo, hermano, la verdad no he podido orar, hermano, la verdad no me salen palabras, la verdad la Biblia no la entiendo, pero Señor, ayúdame porque yo quiero agradarte. Amén. No unos aparentones, hermano, yo como yo no hay otro, no, hermano. Sigamos. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Esta parábola la vamos a estudiar dentro de 8 días. Estas parábolas, pero déjeme decirle algo de esta parábola. No voy a decirle mucho porque la tengo que explicar el domingo si Dios nos lo permite. Lucas 18 es la parábola que sigue después de la que estudiamos anoche. La parábola de la viuda y el juez injusto fue la de anoche, y dentro de 8 días estudiaremos esta. Pero la voy a leer. Gloria a Dios. Igual usted con eso viene el domingo y ya está adelantadito un poquito en lo que le voy a decir. ¿Listo? Esta es la parábola del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿cómo se consideraban? Ellos se consideraban justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Una parábola bastante fácil de entender. Una persona muy arrogante, muy soberbia, y otro muy tirado allá en el piso, pero bastante sincero con Dios. ¿Cuál es el impedimento entonces aquí? Es un impedimento que está mucho en nosotros y se llama la autojustificación. Decir, yo estoy bien. No, yo no estoy haciendo nada malo. Este fariseo no reconocía sus errores porque se autojustificaba. Él decía, yo estoy bien. Y le quiero dar un consejo. Cuando alguien a usted le diga que usted se está equivocando, no lo argumente, no trate de defenderse y decirle, mentira, es una vil calumnia, el Señor. No, espere, quédese callado, escúchelo y dígale, bueno, gracias, tomaré en cuenta lo que usted me diga y oraré a mi Señor. Tal vez yo no estaba viendo esos errores de mí. Porque a veces cuando a uno lo atacan, allá el alma de una vez que le dice a uno, eso no es verdad. ¿Cómo le van a decir eso si usted tanto que ha hecho, no? Pasa en el hogar, ¿no? El esposo enojado con su esposa, la esposa enojada con su esposo, le empieza a decir cosas, que usted no me ha tratado bien, que usted nunca me ha querido. Entonces, ¿qué dice el otro? ¿Cómo que nunca le he querido? ¿No se da cuenta de todo lo que hago por usted? No le diga eso, dígale, bueno, yo no me daba cuenta de esto, pero tomaré en cuenta lo que usted me está diciendo. Y vaya en oración, allá con Dios, dígale, Señor, mi marido me dijo de todo, mi esposa me dijo una cantidad de cosas, Señor, y yo creo que ella está mal, yo creo que ella está loca de la cabeza porque eso no es verdad. Pero Señor, ¿será que tiene razón en algo? Y se va a descubrir, y se va a dar cuenta de unos cuantos secretos, se va a dar cuenta de unas cuantas verdades, que no está tan loca, no, al contrario, Dios la está usando para hacerle ver los errores. ¿Siguen aquí o no? Pero es que como de una vez, no más es que uno escuche a alguien que le diga, hermano, necesito hablar con usted, que de una vez uno dice, ¿qué me irá a decir? ¿Qué será lo que quiere? Lo que sea es mentira, eso no es verdad. Uno ni siquiera ha escuchado. Y si le dice que se está equivocando, hermano, es que yo lo vi que usted pasó por mi lado y usted era como creído, hermano, usted no le gusta saludarme, hermano, ¿por qué usted es así? Entonces de una vez, ¿qué dice el alma? No, hermano, usted es el que se está imaginando cosas, yo la verdad no lo vi, yo la verdad, no. ¿Sabe qué tiene uno que decir? Hermano, discúlpeme, yo no lo quise ofender, voy a tener más cuidado la próxima vez.
Eso se llama aprender la justicia de Dios, no la mía. Que yo soy muy justo, es que a mí me ha tocado muy duro, es que... ¿Y sabe qué termina diciendo una persona así? Dios es injusto conmigo. Y recuerde, Dios no es injusto con nada ni con nadie. Todo lo que pasa en esta tierra, en esta vida, tiene una razón de ser, justa. Tiene una causa justa. Cuando un niño se enferma y muere prematuramente, hay una causa justa para que ese niño muera. Y está en los pecados de sus padres. Cuando una niña es abusada sexualmente en los primeros años de su vida, hay una causa justa detrás de ese abuso. Y no le estoy diciendo que el violador sea un justo. El violador es un injusto que Dios se lo va a cobrar bien caro por dañado y pervertido y destruir la vida de una persona. Pero hay una causa justa. ¿Y sabe cuál es la causa? ¿Pudo haber sido la causa justa? Los pecados de sus antepasados que nunca se confesaron. Que un papá, que una mamá cometió un abuso y nunca lo confesó, y ahora sus hijos vienen a tener la misma consecuencia y a llevarla. Porque Dios no es injusto, hermano. A veces uno dice, es que no es justo lo que pasa en esta vida. No, Dios es justo. Lo que pasa es que uno no entiende los caminos de Dios. Por eso la justicia se llama, por eso la justicia significa conocer la forma en la que Dios hace las cosas. Y la justicia encarnada es Cristo el Señor. Él nos vino a enseñar cómo hace Dios las cosas. Gloria a Dios porque vino Jesucristo nuestro Señor. Si no, no entenderíamos muchas cosas. Pero gracias a que Él vino, nos enseñó cómo actúa el Padre Celestial. Pero no es injusto. No es que es injusto. ¿Cómo iban a morir esos inocentes? No. ¿Sabe por qué murieron? Porque alguien le había dado derecho para que murieran. Nunca alguien bajo la protección de Dios va a morir fuera de la voluntad del Señor. Se lo aseguro que no. Nunca. Si está protegido por Dios, el día que muera es porque el Señor dijo, me lo llevo y es para mi bendición. Pero nunca va a ser, ¿cómo así? Una bala perdida lo mató. Ay, qué tristeza. ¿Por qué lo mató? Porque había una causa justa detrás de eso, que uno no entiende, que uno no conoce en el momento. Tal vez pasarán años alguien orando y pidiéndole a Dios que le muestre qué fue lo que pudo haber pasado, pero hay una causa justa. Le aseguro que todo lo que sucede en esta tierra tiene una causa justa. Yo sé que eso es difícil de entenderlo porque uno prefiere decir, no, es injusto, esto es muy injusto, a mí me ha tocado duro y a mí que me toca duro no me dan nada y a ese que le toca fácil le dan todo. Es injusto, ¿no? Hay una causa justa. Alguien despojó a alguien de su familia, usted mismo hizo lo que no era correcto y ahora vinieron consecuencias. Entonces, la autojustificación, el creer que, mire, ¿qué dice la gente? La gente y el cristiano a veces también aprende a ejercer justicia por mano propia o a establecer su propia justicia. Yo he escuchado esto, seguramente no de usted ni de ninguno por aquí cerquita, pero yo sí lo he escuchado. Mujeres cristianas, buenas cristianas, fieles a Dios, con un esposo que, digámoslo, es asistente a la iglesia, está conociendo de Cristo, no es muy fiel, muy consagrado, pero está asistiendo. Y ese hombre, que aunque conociendo de Dios, es débil, termina cometiendo adulterio y le termina siendo infiel a esa mujer, que lo ama, que lo quiere, que se siente devastada por semejante mal. Le daña. Y entonces esa mujer herida y esa mujer afectada por lo que ese hombre le hace, ¿sabe qué dice? Pues ahora yo lo voy a poner a sentir lo mismo que yo sentí. Y le pone los cachos con otro, con un vagabundo por ahí. Y dice para que sienta. Estoy hablando de gente cristiana. Obviamente en el mundo eso pasa muy comúnmente, pero estoy hablando de gente cristiana que ha hecho eso. Para que él sienta lo que yo sentí, para que él sepa. Eso se llama humanamente ¿cómo? Justicia. ¿Sí ven? Yo puse las cargas, él me hizo sufrir a mí, ahora yo lo hago sufrir a él. Pero eso no es justicia. ¿Usted sabe cómo llama la Biblia eso? La Biblia la llama trapo de inmundicia. Cada vez que una persona quiere establecer justicia por su propia mano y decir yo voy a ser justo. Como mi marido me dejó de hablar, entonces yo no le vuelvo a hablar. Como mi marido me la hizo, entonces yo le pago con la misma moneda. Eso no se llama justicia, eso se llama trapo de inmundicia. ¿Lo quiere leer? No lo quiere leer así nomás, ya está. ¿O quiere leerlo en la Biblia? ¿Y usted por qué no le da a su marido? Porque él no me habla. ¿Y usted por qué le grita así? Porque él me gritó primero. ¿Y usted por qué no lo trata bien? Porque él me trata mal. Eso se llama trapo de inmundicia delante de Dios. Eso no se llama justicia de Dios. Olvídese. Eso no es justicia. Mire lo que dice Isaías capítulo 64. Mire lo que dice.
Isaías, Dios lo ve como un trapo de inmundicia. Es una cosa terrible, feísima, ¿no? Pues esa palabra trapo de inmundicia es una cosa muy fea. Pero déjeme se lo leo. Isaías 64, versículo 6. Dice, sí, 64, 6. Isaías 64, 6. Estoy enseñándole esta mañana cuáles son los impedimentos o las cosas que detienen la justicia de Dios, que yo no conozca la justicia de Dios. Y le estoy diciendo que hay uno que es mi propia justicia o la autojustificación. Oh, yo tengo derecho a hacerlo, yo tengo derecho también. Esa es la justificación. Hay infinidad de cristianos, espero que ninguno de nosotros, pecando porque creen que lo merecen. O sea, yo tengo derecho a hacer esto porque es que a mí también me la hicieron, porque es que yo también tuve que pasar y ahorita yo tengo derecho. Mire lo que dice Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Cómo ve Dios mi propia justicia? Como un trapo de inmundicia, algo que se utiliza para limpiar cosas sucias. Eso es un trapo de inmundicia. Y dice la Biblia, así veo yo su justicia. No es que es justo, es que yo me saqué la espinita, yo tenía que decirle y se lo dije. Y Dios dice, eso es un trapo de inmundicia para mí, porque usted va a tener que conocer mi justicia a través de la humillación. Usted va a tener que conocer mi justicia a través de la obediencia a esos mandamientos que yo ya dejé en la palabra, de orar por el que le hizo daño, de hacerle bien, de devolverle bien al que le hizo mal. Entonces, ¿qué nos impide conocer, disfrutar y entrar a la justicia de Dios? Número uno, que se nos ha sido enseñado, que esto es una cosa relativamente nueva. Segundo, vivir de apariencias. Tercero, la autojustificación. Seguimos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo número 4. Las cosas que detienen la justicia de Dios. Romanos capítulo 8, versículo número 4. Vamos a mirar allí lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos 8:4. Dice la Biblia, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe usted qué detiene la justicia de Dios? Andar en la carne. ¿Y qué significa andar en la carne? Andar en nuestras emociones, controlados por las emociones. Porque uno cree que andar en la carne es vivir con ganas de adulterar a toda hora. Bueno, puede ser también, pero andar en la carne es vivir en las emociones. Una persona que a toda hora vive en sus emociones, pasa de la alegría a la tristeza en un momento está arriba, un momento está abajo, esa persona está en la carne. ¿Y sabe qué pasa? No puede conocer la justicia de Dios, no puede disfrutar la justicia de Dios. Cuando le hablen de un mandamiento de estos, dice, ¿yo qué voy a hacer eso? No, esa persona no se merece que yo lo trate así, yo no puedo. Y lo vamos a corroborar con Santiago capítulo 1, versículo número 20. Es una emoción, es una obra de la carne. De las obras de la carne estaremos hablando el próximo jueves 8 de diciembre, que es festivo. Vamos a estar hablando de las obras de la carne. Gloria a Dios. Santiago, capítulo número 1, versículo número 20. Vamos allí a mirar lo que nos dice la palabra de Dios. Estamos hablando de los impedimentos o lo que impide o lo que detiene la justicia de Dios. Dice Santiago 1:20, porque la ira del hombre, ¿qué pasa? No obra la justicia de Dios. ¿Y qué es la ira? Es una obra de la carne, es una emoción descontrolada. Usted tiene derecho a enojarse si es que usted lo quiere ver de esa manera. Usted puede sentir tristeza si usted lo quiere ver de esa manera. Usted puede y debe sentir, hermano, momentos de alegría. Pero el problema es cuando esas emociones me descontrolan.
Cuando esas emociones me llevan a hacer cosas fuera de lo que está establecido por el Señor. Y aquí ya no es un enojo, aquí la Biblia lo llama ira. Y dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, que todo lo que hagamos con ira es injusto delante del Señor. Yo llamé a mi hijo y con rabia le dije, usted es este y un tal por cual, y se acordará de mí. Dice la Biblia, no le sirvió nada lo que usted le dijo porque lo dijo con ira. ¿Aló? ¿Sigue alguien aquí todavía esta mañana? Sí, porque es que a veces uno se acostumbra que solo es capaz de hacer las cosas cuando tiene ira. Con ira entonces sí llama a la gente y le reclama y coge a la esposa y le dice con ira. La Biblia dice, no hermano, usted está perdiendo su tiempo porque todo lo que usted haga con ira no tiene la justicia de Dios. Pero es que yo cómo hago para corregir a mi hijo sin ira. Esa es la manera como Dios nos corrige, sin ira. El Señor nos dice, mire, usted se equivocó, aquí está mi disciplina. Usted le dice a su hijo, hijo, hiciste lo que yo te dije que hicieras mal, ahora te voy a corregir. Listo. Usted ni lo daña, ni lo rompe, ni lo destruye, lo corrige, lo disciplina y le hace un bien. Amén. A la esposa usted la sienta y le dice, mi amor, mi vida, tú eres una bendición, estoy muy feliz contigo, pero esto que estás haciendo no me parece correcto. Quiero dejártelo a tu consideración, pero no estoy de acuerdo con lo que haces. Estoy orando para que el Señor te lo haga entender a ti. Si yo estoy equivocado, espero que tú lo veas, pero esta es mi posición. Pastor, eso es imposible. Uno así por las buenas, uno no le dan ganas de hablar de los problemas. Uno es cuando está ya peleando ahí sí entonces uno le sale. Que es que usted no me atiende, que es que usted me pone a aguantar hambre, que es que usted no me plancha la ropa, que es que usted mira mucho televisión, no sé qué. Y se lo dices de mala manera. Y dice la Biblia, y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí no. Nunca, usted nada que haga por ira. Si yo cojo un hermano, mire, eso se veía en otro tiempo. Hoy en día, no sé si se verá, yo no me meto en ninguna otra iglesia para saberlo. Pero un pastor se paraba enojado en el púlpito porque un hermano le había dicho algo y toda la predicación era con ira para los demás. Para ese, ¿no? Pero pues ahí llevaban los demás. Y esos chismosos, y esos que son rebeldes, y esos, y los hermanos allá, ay Señor, ay Dios no está hablando. No, Dios no es que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Aló? Si yo tengo un problema, si yo tengo una dificultad con usted, yo como pastor, la manera es decirle, hermano, venga, sentémonos aquí, hablemos. Y yo siempre que voy a hablar con una persona porque tengo que hacer una amonestación, yo le hablo al Espíritu Santo y digo, Espíritu Santo, mi hermano se está equivocando en aquello. A mi juicio yo lo veo que se está equivocando, pero dime qué le tengo que decir. Porque yo puedo decir, uy, este se merece que yo le diga, hermano, y va a hacer tal cosa. Pero en el camino el Espíritu Santo me dice, no, escúchelo primero, pregúntele tal cosa, haga lo otro, y el Señor nos da la respuesta. Lo importante es que yo nada lo haga en mis emociones, porque si lo hago en mis emociones es en mi carne, y en mi carne yo no conozco la justicia de Dios. No arreglo nada, no corrijo nada. Y entonces resulta que me pasaba regañando a todo el mundo, de mal genio todos los días, pero la gente no cambiaba, al contrario, se volvía igual que uno. Entonces la Biblia dice, no Señor, usted no obre como los injustos, usted obre dentro de la justicia. Y para entender la justicia tiene que salir de las obras de la carne. Tiene que salir de allí, toda obra de la carne. Y entender la justicia es eso, esos mandamientos que están allí establecidos para nuestro provecho y nuestra bendición. Romanos capítulo 9, por favor, versículo número 30. Seguimos. Romanos 9, verso número 30. ¿Cómo o qué está deteniendo la justicia de Dios? Le he dicho primero que no se enseña. Segundo, vivir de apariencias. Tercero, la autojustificación o la propia justicia. Cuarto, andar en la carne, que significa andar controlado por las emociones, por todas unas emociones desequilibradas. Eso es andar en la carne. Y siguiente, Romanos capítulo 9, versículo 30. Dice Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Amén. Y ese versículo es tan profundo, hermano, porque la Biblia me está diciendo una cosa: cuando usted hace algo porque le toca y no porque cree que está haciendo lo correcto para Dios, usted ya deja de hacer la justicia de Dios.
Me tocó. Mire, cuando la esposa trae obligado al marido a la iglesia, vaya a culto, deje de ser tan flojo, tan perezoso. ¿Usted qué le pasa? ¿Cree que Dios lo va a bendecir? Y entonces el hombre de tanta cantaleta dice, bueno, camine y le acompaña. Él viene, pero no le aprovecha de nada, porque no cree que lo que está haciendo agrada a Dios. Cree que lo que hace tiene contenta a la mujer. Usted tiene que hacer las cosas por fe. La única manera en la que usted y yo agradamos a Dios es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted está aquí sentado esta mañana y dice que no, sé que no le está pasando, pero supongamos un ejemplo, que alguien estuviera aquí sentado, me tocó venir hoy. No, el pastor anoche me llamó y me dijo, hermano, lo espero a las 8 allá. Hermano, no se la vaya a perder, porque ahí de donde usted no venga, hermano, usted sabe que tiene problemas conmigo porque tiene que servir. Y entonces usted llega acá a las 8 y se pone a orar y se para allá en la puerta o hace lo que le asignó el pastor. La Biblia dice que eso no le aprovecha, le perjudica, porque no lo hace con fe. En cambio, cuando usted anoche dijo, o desde la semana pasada dijo, voy a ir a todos los ayunos, y anoche dijo, bueno, mañana voy a alistar esta camisa, voy a ponerme este pantalón, voy a arreglarme de esta manera, me levanto temprano, dejo organizada la casa y me voy a mi bendición, porque el Señor tiene algo para mí, porque Dios se va a agradar de mí, porque lo que yo haga al Señor le va a gustar tanto. Ahí sí usted está haciendo las cosas en justicia. ¿Por qué los israelitas, dice la Biblia? Mire, volvamos a leer, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles somos nosotros los que no éramos judíos, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, el pueblo de Israel que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué Israel no alcanzó la justicia? Porque no guardaban los mandamientos. Ellos sí los guardaban, pero los guardaban de mala gana. ¿Usted cree que los judíos guardaban el día de reposo o no? Claro. Pero a ellos les costaba mucho trabajo tener que dejar de trabajar un día. Uy, qué duro. Yo quisiera abrir el negocito hoy, pero no, eso me toca, porque si no, ¿usted sabe qué le hacían a una persona que violaba el día de reposo? Lo apedreaban. Entonces, si la persona no guardaba el día de reposo, hermano, pues lo mataba. Entonces él decía, no, pues, me toca cerrar. Pero por debajo de cuerda hacían cosas. El Señor Jesús dijo, mire, ustedes son hipócritas. Ustedes me critican a mí porque yo sané a este enfermo el día de reposo, pero cuando su burro se les cae al hoyo y cuando su burro tiene sed, ustedes lo sueltan y van y lo llevan a beber el día de reposo, que no era permitido. Y además, cuando se les cae al hoyo, ustedes lo sacan porque no quieren que el burro se les muera, porque se les pierde un dinerito, un capital. Entonces, como no quieren eso, entonces violan el mandamiento, porque lo único que les interesaba era aparentar. Hacían las cosas porque les tocaba. ¿Sabe qué dice Jeremías? Escribiré mis leyes en sus mentes y dentro de sus corazones las escribiré, para que hagamos lo que agrada a Dios, porque nos nace de adentro, no porque nos toca, no porque me toca ir, me toca ayunar, me toca diezmar. No, es un privilegio, y cuando yo lo doy, Dios me bendice, y cuando yo lo hago, el Señor me recompensa. Esa es la justicia de Dios. Ese es entender la justicia, que no es porque me toca, que no es porque me imponen ahí un yugo. Yo sé que está bien que usted, mi hermano, le enseñe a sus hijos, si tiene hijos adolescentes, lo que está bien, lo que está mal, que les enseñe las cosas buenas del Señor. Pero recuerde que nadie a la fuerza puede convertir a otro. Usted no puede hacer cristiano a su hijo. Usted lo podrá traer a la fuerza hasta que él se deje, pero llegará el momento en donde aborrecerá las cosas de Dios. En cambio, cuando usted le muestra el camino de Dios, el camino de justicia, con la evidencia de lo que Dios hizo en su vida, que usted es una persona que ya no vive peleando con la mamá de él, que ya no vive agarrados todos los días insultándose, que ahora es responsable, es íntegro, ese hijo, esa hija va a decir, oiga, mi papá está tan bien, mi mamá está tan bendecida, que yo quiero lo que ella quiere, lo que ella tiene, lo que él tiene. Amén. Pero hay infinidad, pero eso sí se cuentan por miles, de hijos de cristianos que aborrecen las cosas de Dios, porque su papá era uno en la iglesia y era otro en la casa, porque vieron a su mamá ser una con los hermanitos de la iglesia y otra con el marido ahí en la casa, como le pelaba las dientes, pero no para sonreírle, sino para gruñirle y para pelearle y de todo, y usted es un mugre y no sé qué, y luego en la iglesia ya liderando un grupo. Entonces ese tipo de hijos crecen aborreciendo las cosas de Dios. Si no, es una mentira. ¿Qué va a hacer? En cambio, cuando usted demuestra en su vida real que es una persona transformada por Dios, le aseguro que eso
bueno, eso contagia en el buen sentido de la palabra a los demás con lo que hay dentro de nosotros. Por eso mi preocupación número uno, y no me cansaré nunca de decírselo, es: hermano, usted sea coherente, que lo que hagamos acá, lo hagamos allá también. Que lo que usted sea aquí, usted lo sea allá también, donde sea. A mí no importa que yo lo vea, que lo vea nadie, que el Señor lo vea. Entonces, ¿qué pasaba con los israelitas? Ellos no pudieron entrar a la justicia porque ellos lo hacían todo porque les tocaba, por las malas, porque si no los mataban, porque si no los castigaban, entonces me toca. Y Dios dice: pero los gentiles, nosotros, los que somos gentiles, ¿sabe qué pasó? Nosotros creímos en el Señor. Y aunque no nos tocaba algo, decidimos hacerlo por amor. Decidimos hacerlo por fe. Decidimos, mire, y aunque usted hoy en día vea que hay cosas que la Biblia dice que usted y yo deberíamos obedecer, y usted se sienta que como que es difícil de obedecerlas, crea que usted puede obedecerlas y el Señor se las contará por justicia. Si usted nunca diga: no, eso es muy difícil, yo que lo voy a hacer. Mira, hay gente que a mí me ha dicho: pastor, yo no soy capaz, que Dios no vaya a permitir. Esa persona falleció hace tiempos, pero esa persona me decía que a mí Dios no vaya a permitir que alguien me toque una mejilla, porque me toca una y yo lo tumbo. Yo no me dejo que me ponga una mejilla y poner la otra. Yo no me dejo. Yo no me quedo quieto, pastor. Yo no soy capaz. Esa persona tenía la fe de que si lo agredían de alguna manera, él iba ¿a qué? A responder violentemente. Yo creo una cosa, y es: si usted tiene la fe de que si a usted lo agreden, usted pone la otra mejilla, lo más probable es que quizás nunca nadie lo vaya a tocar. Pero si algún día alguien lo toca, usted se queda quieto y Dios lo defenderá, no se preocupe. ¿Está escuchando en esta mañana? Porque hay cristianos que están por ahí y tienen el 38 guardado por ahí y dicen: y donde llegue a venir yo le hago, porque es que también uno no, como David, como toca sacar la espada. Y el Señor dice: no, Señor, si usted se defiende, yo me cruzo de manos y yo no lo defiendo. Pero si usted dice: Señor, estoy en tus manos, yo peleo por usted, no se preocupe. ¿Amén o no? Usted decide, usted escoge, pero yo quiero vivir en la justicia de Dios, con la fe de que Él nos va a proteger y que lo que hacemos para Dios, a Él le agrada. Mateo capítulo 3, versículo número 13. ¿Qué detiene la justicia de Dios? No enseñarla, las apariencias, la autojustificación, andar en la carne, la falta de fe. Mateo capítulo 3, dice la Biblia. Mateo capítulo 3, versículo número 13. Mateo 3, versículo 13. Gloria a Dios. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan no quería bautizar al Señor Jesús. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mire, el Señor Jesús viene a donde Juan, el Bautista, y le dice: Juan, bautíceme. Y Juan, que sabía que Jesús era superior a él y que él no era digno de amarrarle los zapatos, él dice: yo no lo puedo bautizar, usted me tiene que bautizar a mí. Y Jesús le dice: no, bautíceme, Juan, hágame el favor, por favor, bautíceme. Y dice: pero ¿cómo? Yo soy inferior. Él dice: no, es que toca que cumplamos toda justicia. ¿Por qué el grande, que es Jesús, se tiene que someter al pequeño? Porque hay un principio para conocer la justicia y se llama la humildad. ¿Sabe por qué una persona no es capaz de ir a pedirle perdón a otro cuando la Biblia lo dice? Por falta de humildad. Porque una persona no es capaz, hermano, de ver a un indigente que le pide y le dice: patroncito, regáleme una monedita y una liguita ahí para el almuercito, para alguna sopita, lo que pueda. Y el cristiano que tiene almuerzo y que tiene comida y que tiene aquí en el bolsillo, dice: este se va a ir para meter vicio, yo no le doy nada, a trabajar flojo. Cuando la Biblia dice: al que te pida, dale. La ley de justicia dice eso.
darle, y qué tal que se lo mete en vicio, a usted no le importa. Usted cumpla lo que dice la Biblia. Ahora, no solamente dinero se le puede dar a una persona, se le puede dar una palabra, se le puede decir, oiga, venga, ¿usted quiere que yo ore por usted? Usted tiene un problema, ¿no? Uy, sí, yo le pido tanto a Diosito, uy, pero él no me ha querido sacar de esta, pero mi mamacita linda, ella sí ora por mí mucho. Venga, yo oro por usted. Venga, yo le pido a Dios que lo ayude. Y le damos, pero mejor ni lo miramos, ¿no? Mejor decimos, este es un ladrón, este me viene a dañar. No, hermano, la Biblia dice, si usted hace lo que la palabra de Dios dice, la justicia se está cumpliendo en nosotros. Entonces, ¿por qué razón nos cuesta tanto obedecer la justicia? Porque nos cuesta trabajo humillarnos. ¿Por qué Jesús vino donde Juan y Juan no quería? Porque Jesús el grande se está humillando ante el pequeño, que es Juan. Juan lo sabe y Juan dice, esto no es correcto, yo no soy digno de hacer semejante cosa, usted es el que me tiene que bautizar a mí. Pongámoslo en términos humanos. Obviamente yo no soy el Señor Jesús, pero pongámoslo, yo vengo ante un hermanito que acaba de convertirse y decirle, oiga hermanito, camine, me bautiza en el río Tuluní. ¿Sí? El hermanito me va a decir, no pastor, usted es el que me tiene que bautizar a mí. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús. El Señor Jesús está viniendo ante Juan y le dice, Juan, bautíceme. Juan le dice, pero ¿yo cómo lo bautizar? Porque Jesús nos está diciendo que la justicia es aprender a humillarnos. Y sucedió muy parecido después cuando Jesús se amarró la toalla de esclavo a la cintura y se puso a lavarle los pies a los discípulos. ¿Qué dijo Pedro? No me lavará los pies jamás. Y el Señor le dijo, bueno Pedro, si usted no cumple la justicia, entonces no tendrá parte conmigo, entonces láveme todo. El Señor dice, no, tranquilo, el que está lavado los pies no tiene necesidad de lavarse más. Pero ¿qué es lo que el Señor está enseñando? Que para cumplir la justicia yo tengo que estar dispuesto a humillarme. ¿Está conmigo esta mañana? Es que eso no es fácil, hermano. Es que no es fácil cuando usted tiene que ir a decirle a otro, hermano, yo me equivoqué con usted, perdóneme, hermano, yo quiero que arreglemos las cosas. Cuando el otro fue el que me levantó la voz, cuando el otro fue el que me dejó de hablar, cuando el otro ha sido el que ha hecho una y otra cosa. Eso no es fácil, pero es la única manera de conocer la verdadera justicia, la justicia de Dios. Y no hay una forma más clara de entender lo que es la justicia que con la obra de Cristo Jesús en la cruz. Dios es tan justo que Él no pudo perdonar los pecados nuestros. Así, decir, ya, los perdono, porque si no Él sería injusto, porque nosotros hayamos pecado. Y para eso tuvo que enviar a su propio Hijo. Leamos Isaías 53 y oramos esta mañana al Señor. Isaías 53. Mire lo que dice la palabra de Dios. Isaías 53. Dice, el versículo 7. Angustiado él, es el Señor Jesús, ¿no? Y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Una persona, un ser perfecto pisando esta tierra, Jesucristo.
sin un solo pecado, sin un solo engaño. ¿Y qué hizo? Ser visto como un injusto delante del Padre, ser visto como un malhechor delante de Dios, porque el Padre cargó en él todos nuestros pecados. Y dice que que a Cristo no lo mató el diablo ni lo mató el pecado del hombre, Dios lo hizo. Eso es duro. Lea el 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetando a padecimiento. Fue Dios el que lo hizo, porque era la única manera de que el justo nos justificara a nosotros. Él llevara nuestra carga, y cuando Él tomó nuestra carga, nosotros fuimos hechos justos delante del Dios de gloria. Ahora le pregunto esta mañana, ¿estará usted dispuesto a que cuando su marido se porte mal, usted lo trate con bendición? Eso es justicia de Dios. ¿Estará usted dispuesto a que cuando alguien hable mal de usted, usted se ponga en oración a bendecirlo y nunca hablar mal de él? Eso es justicia de Dios. ¿Estará usted dispuesto, hermano, a que cuando alguien le diga, oiga, deme su almuerzo, y usted se va a quedar sin comer, usted le diga, está bien, con mucho gusto, disfrútelo, es para usted? Eso es justicia de Dios. ¿Estará usted dispuesto, hermano, a que cuando alguien de alguna manera lo agravie, lo ofenda, usted trate de resarcir ese daño y de ponerse a paz con esa persona? Eso se llama justicia de Dios. Hoy vamos a orar para que la justicia de Dios se manifieste, porque los únicos salvos son los que Cristo hizo justos. Si usted no tiene la justicia de Dios, usted no se va con Él. Pero si usted la tiene, usted y yo vamos para el cielo con Cristo el Señor. Misión Bethesda, 21 días de ayuno y oración. Nos preparamos para una gran bendición. 21 días de ayuno y oración. Mes a mes caminamos sobre propósitos que nos han traído a una gran restitución. Y es por eso que finalizamos este año en 21 días de ayuno y oración. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre, disponemos nuestro corazón para entrar en un tiempo de ayuno y oración. Una invitación del Centro Misionero Bethesda.